Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolín Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante: problemas emocionales en adolescentes. La semana anterior hablamos de los niños y ahora es el turno de los adolescentes. La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por un cúmulo de cambios que se van produciendo. No solo cambios físicos, que son los más evidentes, sino también cambios emocionales, cambios psicológicos, que en muchos casos pasan desapercibidos. En este momento, los adolescentes van desenvolviéndose de una forma muy acelerada. ¿Y por qué se desenvuelven de esta manera? Porque justamente el desarrollo de su cerebro se va dando de la misma manera, ¿sí? Quieren tener todo lo que van realizando aquí y ahora, ¿no? Inmediatamente. Y vamos a tomar en consideración que también va influyendo el contacto que va teniendo con aparatos electrónicos, me refiero al celular, a la computadora y al uso de Internet. Bien, en este momento ellos se encuentran con sus emociones a sensibilidad de flor de piel. Podríamos verlos muy contentos, ¿sí? Con mucha euforia, y con la misma rapidez pasar a otro estado de decaimiento, de tristeza o de irritabilidad. A veces los padres vamos perdiendo la paciencia cuando se producen estos diferentes estados emocionales y dejamos de lado que nosotros también hemos pasado por estos estados. ¿Sí? Es importante que tomemos en consideración que es parte de las etapas del desarrollo del ser humano. Es importante además que estemos preparados para poder actuar de una forma adecuada en el momento que sea necesario. En la actualidad, gran parte de los problemas que se van presentando en los adolescentes, me refiero a los problemas emocionales específicamente, que son de los que estamos compartiendo el día de hoy, y también los conductuales, tienen su origen en patrones de apego inseguro. Recordamos, la semana anterior habíamos hecho mención, ¿no? La etapa de la gestación es una etapa muy importante en la que el bebé va almacenando toda la información que recibe a través de las emociones de la madre en su memoria, va grabando toda esa información. Si durante el proceso del nacimiento, que es cuando empieza este vínculo seguro, en este caso con la madre, ¿sí? No se tiene este contacto, este acercamiento, definitivamente se va a producir un apego inseguro, ¿sí? Y además de ello, si hay ausencia de afecto, porque el apego es el vínculo afectivo que se va estableciendo con el recién nacido y a lo largo de su vida, ya con el niño, ¿sí? Si hay ausencia de este apego seguro, definitivamente en el futuro se van presentando problemas emocionales como los que vamos a mencionar a continuación. El día de hoy vamos a hablar de 7 problemas emocionales. Vamos a empezar con el primer problema emocional: baja autoestima. Tiempo atrás también hemos compartido el tema de autoestima, cómo es que vamos ayudando a nuestros hijos que desarrollen una autoestima saludable. Se basa mucho en ese contacto que voy estableciendo con ellos y sobre todo en el afecto que voy dando a cada uno de mis hijos. En ocasiones, los adolescentes reciben críticas destructivas. ¿De parte de quién? De los padres o de amigos, de personas conocidas. Y esto va influyendo negativamente si esa autoestima no es estable, ¿sí? Entonces va produciendo inseguridad, va dudando de sus capacidades, va dejando de lado lo que realmente es capaz de hacer, y no solo ello, sino que considera que no puede realizar las cosas de la forma como esperan los demás, y esto le va creando inestabilidad emocional.
Sabemos que la autoestima es la valoración de todo lo que somos nosotros, de nuestra forma de actuar, de esa forma de ser, de todas las virtudes, todos los defectos que podamos poseer como personas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad de todo lo que somos, difícilmente situaciones externas que se vayan presentando nos van a hacer dudar de todo lo que nosotros creemos. Pero cuando no es así, es muy fácil de que caigamos, como ya se ha mencionado, en inseguridad, en inestabilidad. Bien, en este momento, cuando hay presencia de esta influencia a través de críticas, hay muchos adolescentes con baja autoestima que comienzan a desarrollar otro tipo de problemas emocionales, además de este. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración como padres que vayamos reforzando esa estima personal a través de comentarios positivos, constructivos, que no solo se van a basar en lo que nuestros hijos sean capaces de hacer, no solo en ello, sino en animarles, ¿sí? A través de estos comentarios, a que se quieran, a que se amen por como son y no por cómo les gustaría ser, ¿sí? Cuando hablamos acerca de lo que les gustaría hacer, también es importante hacer mención de la influencia que en algunos casos van haciendo los medios de comunicación. En este momento tenemos a Internet, que en algunos casos la influencia que va ejerciendo es muy intensa. Más adelante también vamos a hacer mención a qué podría dar lugar cuando no se tiene esa autoestima fortalecida, ¿sí? Y se da lugar a la inseguridad. Un segundo problema emocional es la timidez excesiva. Nos hemos dado cuenta que hay muchos adolescentes que tienen dificultad para hacer amistad o para iniciar comunicación con otras personas. Claro que sí, ¿cierto? Constantemente nos hacen mención muchos padres de familia que esta es una dificultad central en sus hijos. Tienen pocos amigos porque no saben o les cuesta mucho desenvolverse, ¿no? De esta manera interpersonal. Entonces, ¿por qué se dará lugar a la timidez excesiva? Preguntémonos, ¿cuando han sido niños, han recibido críticas excesivas? ¿Ha habido falta de afecto? Si es así, entonces estamos frente a una consecuencia de ese actuar que ha habido en un tiempo anterior. Es importante que los padres nos concentremos mucho desde cuando nuestros hijos son niños en fortalecer su autoestima, su seguridad y sobre todo darles esa estabilidad emocional para que puedan desenvolverse en diferentes entornos, no solo dentro de la casa, sino también en el entorno escolar o en otro tipo de entornos en los que va interactuando con más personas. Y para ello va a recurrir a lo que es esa seguridad. Bien, entonces, esta timidez excesiva podría causar en algunos adolescentes también esta dificultad que ya se ha mencionado, ¿no? Para relacionarse con más chicos de su misma edad, ¿sí? Y definitivamente no la van a pasar bien, porque van a ver a su alrededor que los demás pueden tener este contacto sin mayor problema. Y no es el caso de este adolescente. Entonces, esto también va influyendo, ¿no?, negativamente en él. Es importante que hagamos todo lo posible para fortalecer una vez más esa autoestima, darle seguridad. Un tercer problema que se va presentando, un problema emocional en los adolescentes, es la ansiedad. Hay muchos adolescentes que presentan altos niveles de ansiedad, ¿sí? ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación, ¿no? Una preocupación excesiva. ¿Por qué? Por situaciones futuras. Y en este momento, ¿cómo es que se van mostrando los adolescentes con presencia de ansiedad? Inseguros. Hay que tomar en consideración que esto es una cadena, ¿sí? Un tema va de la mano con otro. No podemos desligar la autoestima, tiene influencia. Entonces es importante que tomemos en consideración. Frente a este cuadro de ansiedad vamos a ver adolescentes con inseguridad, adolescentes que quizás sean muy perfeccionistas. ¿Pero por qué muy perfeccionistas?
¿Será que en casa constantemente hay mucha exigencia en cuanto a lograr o hacer las cosas de una forma que no tenga errores en lo que va desarrollando? Puede ser, ¿no? A veces como que se nos va un poquito la mano, ¿no? En exigir y no considerar lo que ellos pueden dar, ¿sí? Entonces queremos un poco más, porque empiezan también en algunos casos las comparaciones, ¿sí? Entonces es importante que también tengamos ese cuidado desde cuando son niños. También vemos que frente a esta situación de ansiedad, ellos tienen gran necesidad de aprobación, buscan esa aprobación de las demás personas. ¿Y por qué irán en esa búsqueda de aprobación? Porque probablemente en casa no se sienten aceptados tal y como son y tratan de llenar esos vacíos que van quedando, ¿no?, en el contacto con otras personas. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija presenta ansiedad? Podría darse lugar, nosotros podríamos apreciar temblores, ¿no? Temblores en las manos, puede ser en las piernas, el nerviosismo, o puede que hayan palpitaciones muy rápidas, los latidos del corazón se van acelerando, puede que presenten una sensación de ahogo, ¿no? O que tiene presión en el pecho, que le tiene algunas molestias alrededor del corazón. También son parte de las señales que nos indicarían que podría estar presentando ansiedad. Muy bien, vamos a ir saludando a quienes se van uniendo a esta transmisión. Saludos para Jaime, que el día de hoy nos está acompañando. Bien, un siguiente problema que se va presentando, y es el cuarto problema, el estrés. En este momento, nosotros como adultos estamos atravesando una situación que realmente es preocupante y ya en muchos casos estamos experimentando, ¿sí?, algunas reacciones estresantes. Imagínense, si esto sucede con nosotros, ¿cómo no es que se va a presentar lo mismo con niños y adolescentes? ¿Sí? En el caso de los adolescentes, nos vamos a centrar con ellos. Ellos van experimentando este estrés frente a algunas situaciones que se presentan en su vivencia, ¿no? Por ejemplo, si se encuentran en el proceso de enamoramiento y termina esa relación, puede presentarse, puede darse lugar al estrés, ¿sí? Y luego vamos a mencionar cuáles son esas señales, ¿no?, para darme cuenta cuando hay presencia de estrés. O de pronto, tiene dificultad para interactuar con otras personas, para ser amigos, también podría generarle estrés, porque mira a su alrededor o va haciendo la comparación, ¿no?, con los chicos de su edad. ¿Por qué ellos sí y por qué yo no? Y eso es un motivo no solo de estrés, sino también de ansiedad, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Pero en este momento es una señal, ¿sí?, que mi hijo podría estar dando lugar al estrés. También los problemas con los padres. No hay una buena comunicación, no hay un buen nivel de comprensión entre los padres, ¿no? Entonces también podría darse lugar a estrés. ¿Y cuáles son las señales que me indicarían que mi hijo o mi hija adolescente está presentando un cuadro de estrés? Cansancio. El cansancio va a ser muy evidente, ¿sí? Vamos a ver esa modorra, ¿sí? Vamos a ver también que tiene esa ansiedad, a veces por comer más de lo necesario, ¿no? Terminó los alimentos que le corresponden, tanto en el desayuno, en el almuerzo o de repente en la cena, pero vemos que sigue picando, ¿no?, cada vez más. Esa es una señal también que podría estar presentándose estrés. Además de esa señal, en algunos casos podría darse una actitud de tristeza, nerviosismo, preocupación, ¿no? Vamos observando a través de los gestos, ¿no?, que hay justamente la preocupación en el rostro, ¿no? Dificultad para concentrarse en diversas actividades, en este momento sus actividades escolares, o de repente yo le voy encomendando que realice actividades dentro del hogar y tiende a olvidarlas, porque le dificulta mucho concentrarse. Bien, también podría reaccionar a través de rabietas, ¿sí? Y a veces sucede que cuando no son complacidos, ¿sí?, o no encuentran lo que buscan, tienen este tipo de reacciones. Es importante por ello que como padres estemos preparados para saber qué hacer si se presenta también este tipo de situación.
Podría darse también a que evite el contacto social con los padres, con los familiares o con otras personas. Simplemente se retrae, ¿no? Hay un retraimiento social. Muy bien. El quinto problema emocional que vamos a compartir el día de hoy es lo relacionado a los trastornos alimenticios. Estoy segura que ahora que se va a hacer mención a 2 trastornos alimenticios, recién vamos a entender a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos alimenticios nos referimos a que el adolescente tiene en este momento una obsesión por el peso y la comida, ¿sí? Estos problemas se van generando en la mente, ¿sí? En la mente de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto con su figura, con su cuerpo, ¿sí? Piensan que en todo momento están pasados de peso y tienen que hacer algo al respecto para perder, ¿sí? Esos kilos de más. Y tratan de hacerlo a toda costa, incluso poniendo en riesgo su vida. 2 de los problemas que son muy comunes, hablando de los trastornos alimenticios, son la anorexia y la bulimia. Y se presenta no solo en chicas, no solo en mujeres, también en varones, ¿sí? Con más incidencia, sí es cierto que está presente en mujeres, pero también en algunos varones. Bien, estos problemas, ¿con qué se relacionan? Con lo que ya hemos mencionado antes, baja autoestima, ¿sí? Se relaciona también con inseguridad, se relaciona con esa forma en que van percibiendo su imagen corporal. Ahora que vamos a empezar a hablar de la anorexia, vamos a mostrar lo siguiente. Prestemos atención a la siguiente imagen. Listo. Como pueden darse cuenta, aquí observamos a una persona, ¿sí? Como la ven, es delgada, es de contextura delgada. Pero ¿qué es lo que observa en el espejo? ¿Cómo se está percibiendo? El doble de lo que realmente es. ¿Qué está pasando? Justamente cuando se presenta este problema alimentario llamado anorexia, hay un problema a nivel de percepción, ¿sí? Aquí la percepción se va alterando. Como hemos visto en la imagen, nosotros podemos ser, ¿no?, de contextura delgada, pero frente a un espejo nos triplicamos en peso. Así se distorsiona la percepción que tenemos acerca de nuestra imagen corporal y esto es lo que va sucediendo frente a este problema. La anorexia es un desorden emocional. ¿Cómo comienza? Con la pérdida de peso excesiva, ¿sí? Y es de forma muy extrema que se da esta pérdida de peso. Generalmente, como ya dijimos, ¿quiénes son las personas que sufren este problema? Mujeres. Sí, es cierto, es más evidente, pero también algunos varones, ¿sí? Entonces, luego vamos a dar las señales de alerta, ¿no? ¿Cómo yo sé que mi hijo o mi hija presenta este problema, anorexia? Bien. Ahora vamos a hablar del otro problema que también va muy de la mano con la anorexia, bulimia, ¿sí? ¿En qué consiste este problema? La persona comienza a comer en exceso, ¿sí? Se satisface comiendo en exceso. Pero ¿qué sucede? Pasa un tiempo y comienza el sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Porque el objetivo es mantenerse con una contextura delgada, evitar subir de peso. Al sentir estos sentimientos de culpabilidad, ¿qué creen que empiezan a hacer? Para perder todo lo que introdujeron en su cuerpo. Tiene que salir todo lo que se introdujo. Comienzan a provocarse vómitos. Y no solo ello, comienzan también a restringirse, ¿no? A hacer las famosas dietas, pero en realidad me refiero a evitar consumir los alimentos que le corresponden, porque tiene este sentimiento de culpa. Pero ¿qué va a suceder después? Van a entrar en ansiedad y al entrar en ansiedad nuevamente vuelven a comer, ¿sí? Más de la cuenta, más de lo necesario, porque en realidad no necesitan lo que van ingiriendo. Y comienza el círculo vicioso. Tengo sentimientos de culpa, me provoco el vómito o hago todo lo posible para poder eliminar lo que he ingerido y se desata este problema.
En muchos casos, este problema pasa desapercibido, puede mantenerse oculto por mucho tiempo. Los padres no podríamos darnos cuenta, ¿sí? Porque es algo silencioso. ¿Qué es lo que nos va alertando? Cuando se presentan algunos problemas de salud, como por ejemplo, podríamos ver que nuestras hijas, en este caso, comienzan a tener desmayos, comienzan a tener arritmias cardíacas, ¿sí? O problemas renales. No solo eso, también podríamos darnos cuenta, pero a través de una revisión médica, que hay un desgarramiento del esófago. Justamente, al provocarse el vómito, van dañando también toda esta estructura interna, ¿sí? Podrían presentarse también los problemas estomacales o intestinales, ¿sí? Solo en este momento es que me doy cuenta que algo está pasando con mi hijo, con mi hija adolescente. ¿Cuáles son esas señales de alerta? ¿Cómo saber si mi hija está pasando por este problema? Como ya se dijo, primero, hay una baja de peso de forma extrema, excesiva, sin motivo o razón médica, ¿sí? Porque en algunos casos es importante que tomemos en consideración que por problemas de salud a veces se pierde peso, pero de acuerdo a lo que se está mencionando, no es así. No hay ninguna razón médica por la que se deba perder peso. Otra señal es que se va reduciendo la cantidad de los alimentos, que es lo más típico en el caso de las chicas que tienen este temor a subir de peso y que se va presentando el cuadro de anorexia. Piden una ración alimenticia mínima y por lo general tienden a cortar en pequeñas porciones o pedazos, en este caso, ¿no? Si va a consumir carne, las cortan en pedazos muy pequeñitos, según ellas, para engañar el estómago y considerar que han comido demasiado, ¿sí? ¿Qué más suelen hacer? Están muy pendientes de todo lo que contienen los alimentos que van consumiendo. Sobre todo, evitan el consumo de carbohidratos, de grasas, ¿no? Le tienen pánico a todo lo que se relaciona con grasas, sobre todo. Asimismo, podríamos ver que hacen demasiado ejercicio, justamente por esa idea de perder peso y de mantenerse en forma, según ellas, se van a un extremo, a realizar actividad física excesiva, ¿sí? Se castigan tanto que lo pueden hacer incluso sin llevarse ningún alimento, ¿no? A la boca, ¿no? Entonces, definitivamente esto va dando lugar a los problemas de salud que ya se han mencionado en relación al estómago. Les aterroriza la idea de subir de peso y van a hacer todo lo posible para perderlo, ¿sí? Otra señal, se suspende la menstruación porque comienza a haber un trastorno interno, ¿sí? Un trastorno hormonal. Esto es en cuanto a la anorexia. Son indicadores que me van diciendo que mi hija podría presentar este problema. En cuanto a lo que es bulimia, ya lo hemos mencionado, se va a exceder en ese consumo de alimentos, sobre todo que tengan alto contenido calórico, en carbohidratos, en grasas. Y después de un tiempo viene el sentimiento de culpa y tiene que hacer todo lo posible por devolver lo que ingirió, ¿sí? A través de provocarse el vómito. Y otra señal de alerta que me podría decir que mi hija presenta este cuadro es que trata de controlar su peso justamente a través del vómito, a través del laxante, ¿sí? Lo típico, estoy con estreñimiento, necesito un laxante. Entonces, esta es la manera de hacer de que pueda perderse peso, o los diuréticos también. Es importante que tomemos en consideración estas señales de alerta, ¿no? En algunos casos, nosotros recién estamos escuchando acerca de estos problemas en relación a los trastornos alimentarios, pero estos son temas que desde mucho tiempo atrás están presentes. Prestemos mucha atención a cada una de estas señales y sobre todo, observemos a nuestros hijos. Muy bien. Vamos a saludar a alguien más que se ha unido a esta transmisión. Saludos a Silvia. Muchas gracias por estar allí, Silvia. Muy bien. Y se han preguntado si nuestra hija o nuestros hijos presentan estas señales de alerta. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas? Primero,
Si se trata, en este caso, estos problemas se relacionan mucho con la alimentación, es importante que nosotros compartamos esos espacios en los que desayunamos, almorzamos y cenamos, ¿sí? Armemos ese menú para todos en función a lo que a lo que necesita nuestro cuerpo, ¿sí? Necesita proteínas, entonces vayamos armando ese menú en función a ello. Necesita también algunas grasas que no van a ser excesivas, pero también son necesarias, al igual que los carbohidratos. Si podemos hacer una consulta con un nutriólogo, hagámosla. ¿Sí? Es importante para que nos pueda orientar y guiar. Entonces, acompañemos en esos momentos. Evitemos dar mensajes negativos a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo que se vayan relacionando con su imagen corporal. Mensajes como, por ejemplo, hijita, estás muy subida de peso, ¿no? O estás muy gordita, deberías hacer algo para bajar, ¿no? O empiezan las comparaciones. Mira cómo fulanita de tal es delgada. Mira, y tú estás más gordita. Cuidado, cuidado, tengamos mucho cuidado porque esos mensajes que parecen inofensivos comienzan a influir negativamente en nuestros hijos, ¿sí? Recordemos, aceptemos y enseñemos a cada uno de ellos a aceptarse, a quererse por como son y no por lo que la sociedad nos indica de cómo tendrían que ser de ninguna forma. Una vez más, los medios de comunicación están influyendo en gran medida sobre lo relacionado a la belleza. Así que nos dicen, ¿quiénes son las personas o las mujeres más bellas? Las que son delgadas, ¿sí? Las que tienen una figura formada según medidas, ¿sí? Es lo que nos van diciendo. De repente las mujeres que tienen cabello largo, puede ser. Pero no, definitivamente no. Si nosotros también vamos a reforzar lo que los medios de comunicación dan a conocer y que en muchos casos no nos ayudan, en lugar de ello van influyendo negativamente en esta percepción que nuestros hijos tienen de sí mismos, entonces definitivamente los vamos exterminando también junto con ellos y no es así. Una vez más, nuestros hijos son perfectos tal y como son. Si requieren hacer algo por su salud, es algo muy distinto, ¿sí? Pero nosotros los aceptamos tal como son y les enseñamos que ellos hagan lo mismo. Muy bien. El sexto problema emocional que se va presentando es la baja tolerancia a la frustración y ya lo habíamos mencionado también cuando hablábamos de los niños. Este problema emocional es más común cuando por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que está presente en nuestros hijos adolescentes? A través de esas reacciones que van teniendo. Puede presentarse muy irascible, con mucha rabia en muchos casos, muy agresivo de repente, ¿sí? Y comienzan a manipular algunas situaciones o algunas personas para lograr algunos fines. Recuerdo tiempo atrás una mamá comentaba, ya no sé qué hacer porque mi hijo en este momento me ha pedido que le compre un equipo celular de último modelo y yo no tengo el dinero para hacerlo. ¿Sí? Y cuando le he dicho que no puedo hacerlo, ¿qué cree que me ha dicho, señorita? Me ha dicho que se va a matar. Imagínense, son reacciones extremas, ¿sí? Pero que también es importante igual que lo mantengamos en observación. Pero este tipo de reacciones, cuando hay poca tolerancia a la frustración, podrían presentarse, ¿no? El ejercer manipulación en los demás para conseguir algunos fines. Por eso es importante que nosotros, desde cuando son niños, vayamos formando, vayamos haciendo las correcciones que son adecuadas para evitar llegar a este chantaje o manipulación, ¿sí? Es importante esa influencia que se ejerce desde cuando son niños. Ahora en la adolescencia, si hemos hecho un buen trabajo desde tiempo atrás, no vamos a tener dificultad para poder manejar diferentes situaciones que se presentan. El problema está cuando hemos dejado de lado todo lo que nos correspondía hacer con nuestros hijos y ahora sentimos miedo porque decimos, qué miedo, la adolescencia es lo peor, decimos es una enfermedad y no es así, ¿sí? Es importante, una vez más, si tenemos hijos que todavía son niños, comencemos a trabajar con ellos desde ya, para que más adelante
no lleguemos a esta conclusión de que la adolescencia es lo peor, porque no es así. Muy bien. Entonces, cuando se va presentando esta poca tolerancia a la frustración, generalmente a los adolescentes les cuesta aceptar normas, ¿sí? Les cuesta cumplirlas también, esas normas que vamos estableciendo dentro del hogar. Hay dificultad para respetar esos límites que nosotros también vamos estableciendo. ¿Pero por qué? Porque recién se están dando y no se dieron cuando era niño. No hemos creado los hábitos en ellos y ahora cuesta, es cierto. Que sí podemos lograrlo, sí, pero con más trabajo, con más esfuerzo. Una vez más, por eso es importante aprovechar la niñez. En la niñez podemos lograr muchas cosas y ahora manejarlas sin mayor complicación, ¿sí? Bien, el tener baja tolerancia a la frustración también le va a hacer pasar malos momentos a este adolescente, porque podría ir afectando, en este caso, los relacionados a aprendizaje, ¿sí? En este momento tengo dificultad con los números, no puedo, y me encierro en esa idea de que no puedo, ¿sí? Entonces, de esta manera también va influyendo si no se hace un trabajo inmediato. Bien. Asimismo, también podría dar lugar a malas relaciones con los demás por las reacciones que se va teniendo. Es importante de allí que haya comunicación constante para poder escuchar también qué es lo que en este momento genera incomodidad, qué es lo que lo que les gustaría lograr también con sus hijos, ¿sí? El diálogo nos va a ayudar enormemente si comenzamos a ponerlo en práctica. Muy bien, seguimos saludando. Saludos a Luis, que también se encuentra compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar allí. El séptimo problema emocional que se presenta, depresión, ¿sí? Y en muchos casos, ideas de suicidio. Alguno de nosotros de repente diremos, pero depresión en adolescentes sí, en niños y adolescentes. Al igual que los adultos, se presentan en niños y adolescentes, pero de diferente manera. Entonces, ¿cómo saber si mi hijo o mi hija se encuentra en este estado depresivo? ¿Cómo saber? Hay algunas señales que me van indicando que esto es así. Una primera señal, ¿cómo está ese hábito de descanso? ¿Cómo está el hábito del sueño? ¿Duerme bien? ¿Está durmiendo de repente demasiado? ¿O no duerme nada? Duerme muy poco. Si esto es así, si duerme demasiado o duerme muy poco, definitivamente es una señal de alerta. Algo está pasando. Otra señal de alerta, hay algunos cambios en su comportamiento. En este momento que va realizando las actividades escolares, ¿sí? Vía internet, si vemos que hay falta de concentración al momento en que recibe las clases y cuando realiza los trabajos, ¿no? Que se van dejando. Cuando nosotros le encomendamos algunas actividades dentro del hogar y las olvida con mucha facilidad o simplemente no las realiza, algo está pasando. Entonces son señales que nos van indicando que podría estar presente este estado de depresión. Puede presentarse también cambios de humor. ¿Y qué cambios emocionales o qué emoción es la que persiste en este momento? La tristeza, ¿sí? Vemos mucha angustia, mucha tristeza, podemos ver también que están ansiosos, ¿no? Comienzan a aislarse, no quieren tener el contacto con los padres, con los hermanos o con las demás personas, ¿no? Que van interactuando. Asimismo, también podríamos verlos muy cansados, se agotan con mucha facilidad, hay indecisión muy evidente o pueden mostrarse también apáticos. En cuanto a los hábitos alimenticios, ¿qué cambios se van presentando en estos hábitos alimenticios? Podría haber pérdida del apetito o podrían estar comiendo demasiado, ¿no? Presencia de ansiedad. ¿Qué más se va presentando? Podría en este momento darse un cambio muy drástico en su vida, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, ¿sí? La separación de los padres o de pronto que hay una ruptura de una relación amorosa. Podría ser, y esto va dando lugar a lo que se ha mencionado antes. ¿Qué otra señal de alerta también se va presentando si en este estado de depresión? Falta de interés de tener este contacto con amigos, como ya dijimos,
el sentarse a realizar las actividades escolares o cualquier otro tipo de actividad que antes era agradable para él o para ella y ahora simplemente perdió el interés. Ya no tiene esos deseos de realizar lo que antes hacía con mucho gusto. Otra señal es que hay un bajo nivel en su autoestima. Como ya mencionamos antes, todo va de la mano. No podríamos desligar cuando hay presencia de problemas emocionales. Se va uniendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de baja autoestima, ellos no se sienten cómodos consigo mismos. El valor que tienen acerca de sí en realidad es casi nulo. No se consideran para nada. Tienen constantemente sentimientos de culpa por todo lo que el actuar que van teniendo, las reacciones que van presentando, y es más, la parte más fuerte e intensa es que sienten rechazo y odio hacia sí mismos. Otra señal que también nos podría nos podría indicar que en este momento presenta depresión es la falta de esperanza hacia el futuro. Todo lo que va observando definitivamente es lo peor, ¿sí? Entonces piensa que las cosas van a salir mal, que nada va a estar bien, si nos ponemos a pensar en este momento frente a la pandemia, ¿sí? Nos vamos haciendo la idea nosotros, si tenemos una experiencia negativa, de pérdida sobre todo, que las cosas van a empeorar y cada vez va a ser terrible, ¿sí? De la misma manera, esta es la idea que van teniendo también ellos. Y una señal más que nos podría indicar que hay presencia de depresión o ideas de suicidio cuando hay expresiones relacionadas a lo siguiente: mejor quisiera morirme, ¿sí? Cuando fueron reprendidos muy fuertemente por los padres, cuando algo no salió como esperaban, si tuvieron una ruptura amorosa probablemente, ¿no? Hacen mención a este tipo de frases, o de pronto mi familia estaría mejor sin mí, ¿sí? No tengo ninguna razón más para seguir viviendo. Ojo, prestemos mucha atención a estas señales de alerta. En algunos casos podrían pasar desapercibidas porque nos enfocamos en realizar nuestras actividades diarias o rutinarias, ¿no? Como padres, y dejamos de lado lo que realizan nuestros hijos. Una vez más, es importante que separemos esos espacios exclusivos para compartir con ellos y sobre todo estemos al pendiente a través de la observación. Vamos a ir saludando a quienes se siguen uniendo a esta transmisión. Saludos a Susana y a María, que el día de hoy también nos están acompañando. Muchas gracias por estar allí. Muy bien. Y nos hemos preguntado, ¿qué hacemos para ayudar a nuestros hijos si presenta alguno de estos problemas emocionales? Tengamos en consideración lo siguiente. Vamos a dar también 6 pautas para ponerlas en práctica dentro del entorno familiar, ¿sí? Con nuestra familia. Pauta número 1. Es importante, como ya mencionamos la semana pasada, crear un ambiente familiar basado en el respeto, en la comprensión, en la paciencia y en la tolerancia. Una vez más, recordemos, nosotros también pasamos por la misma etapa, ¿sí? Y definitivamente es importante tomarlo en cuenta para entender, comprender a cada uno de nuestros hijos que se encuentran en la adolescencia. Pauta número 2. El amor incondicional, que lo hemos mencionado también tiempo atrás. Es importante que les entreguemos, que les hagamos saber que los amamos sin condiciones, no por lo que hagan, no porque en este momento van a tener un logro que yo espero como papá o como mamá, de ninguna forma. Los amamos por todo lo que son y tal y como son. Muy bien. Pauta número 3. Es importante que hagamos o tengamos el hábito de la escucha activa y del diálogo permanente. Es importante, hagamos este hábito. Es la única forma de poder entender a los demás, ¿no? En este caso a nuestros hijos que van compartiendo ese día a día y también
poder saber qué está pasando en este momento con cada uno de ellos, por qué situación complicada de repente se están viviendo. Si es que desconocemos, no vamos a poder ayudarles y solo vamos a poder saber si mantenemos este diálogo permanente y esta escucha activa. Pauta número 4. En la pauta número 4, tengamos presente que es importante que ayudemos a que ellos vayan identificando sus emociones, que las acepten, ¿sí? En muchos casos decimos, no me agrada sentirme molesta, con ira, no me gusta, entonces a mi hijo también no le voy a permitir que se sienta así porque es lo peor, de ninguna forma. Una vez más, el que les ayudemos a que ellos vayan aceptando sus emociones va a ser un trabajo muy importante. A su vez, vayamos también entrenando a que aprendan a regular y manejar emociones intensas, como es el caso de la ira, ¿sí? U otro tipo de emoción que en lugar de causarnos una actitud positiva de bienestar, va presentándose lo que es el pesimismo o la tristeza. También estemos muy al pendiente para ayudarles a que ellos aprendan a canalizar estas emociones. Pauta número 5. Es importante también que estemos atentos frente a cada cambio de actitud o de conducta. Nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿sí? Sabemos en qué momentos ellos presentan alegría, en qué momentos podrían sentirse molestos o tristes, ¿sí? Pero estemos atentos cuando estas emociones van volviéndose intensas. Es importante que en momentos en los que detectemos una señal de alerta, intervengamos. Si nos es complicado, nos es difícil, pidamos ayuda. Pauta número 6. Es importante que estemos dispuestos a ofrecer y brindar ayuda. Recordemos, probablemente hay presencia de un problema emocional. ¿Qué hago? ¿Me centro en criticar a mi hijo o hija y decir, ya ves, tú tienes la culpa, ¿sí? Porque debiste haberme avisado? No es así. En este momento, frente a un problema, ¿qué hacemos? ¿Nos centramos solo en el problema y no damos solución? No, tenemos que centrarnos en soluciones, ¿sí? Porque definitivamente el lamentarnos, el renegar, ¿sí? No va a cambiar la situación. Entonces, busquemos alternativas de solución y centrémonos en esas alternativas. Pauta número 7. Es importante también que nosotros tomemos en cuenta que cuando hay un problema que no podamos manejarlo porque sentimos que es complicado para nosotros, pidamos la ayuda especializada. Y a continuación vamos a mencionar el número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros. Muy bien, espero que este tema que se ha compartido el día de hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y cada viernes vamos a continuar compartiendo otros temas más. Estaremos a la espera también de sus sugerencias si les gustaría que vayamos compartiendo temas que ustedes consideren importantes. Bien, quiero compartirles una vez más que Acompáñame en línea sigue atendiendo a través del 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con este número, les va a responder la secretaria de la CRE. En relación a la dificultad que se presente, se va a comunicar con la psicóloga del área educativa o del área clínica quien les habla. ¿Qué situaciones vamos trabajando? Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje. Se está realizando en este momento evaluación en cuanto a lo que es orientación vocacional y profesional a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Se trabaja también con problemas emocionales en relación a lo que se ha mencionado, problemas de conducta, problemas de pareja, ¿sí? O alguna otra dificultad que se presente, se va tratando de forma individualizada, ¿sí? Personalizada. Lo único que tienen que hacer es comunicarse y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Una vez más,
Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Saludos a Omar por también haber participado de esta transmisión. Les invito a que sigan conectándose cada viernes como hoy para ir compartiendo diferentes temas. Muy bien, algo final. Estamos y seguimos frente a esta situación que todavía no ha terminado, ¿sí? Es esta situación de la pandemia. Continuemos haciendo todo lo que es necesario en casa. Cuidémonos con el uso de la mascarilla, el protector facial, el lavado de manos. Evitemos las salidas de forma innecesaria. Muy bien, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Nos vemos.